ser salvo. No se preocupe si no está entendiendo nada de lo que yo estoy diciendo. Para eso yo estoy aquí esta mañana. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Ya le voy a decir quién está hablando. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Si usted escucha esto y no conoce a la persona, usted va a decir, este tipo es un poquito arrogante, es un poquito creído, se cree superior a los demás. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Grábese esa frase. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser, vamos a ver, ya mi vista está fallando. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder de lo que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos. ¿Quién está hablando ahí? Vamos a ver si alguien... Filipenses es una carta que Pablo escribió. El apóstol Pablo fue una de las figuras más influyentes del cristianismo en el primer siglo. Y Pablo escribió una serie de cartas que usted y yo hoy tenemos el privilegio de leer porque están en la Biblia. La Biblia es un compendio de libros escritos por diferentes personas en diferentes momentos sobre diferentes temas que usted y yo hoy tenemos el privilegio de leer para fortalecer nuestra fe en Dios. Y en la carta de Filipenses, Pablo le está escribiendo a una iglesia, a la iglesia de Filipo. Lo está escribiendo para animar y para desafiar a esta iglesia a creer en Jesús de una manera distinta a la que han creído hoy. ¿Cuántos creen que esta mañana van a creer de una manera distinta a la que han creído hoy? Yo tengo fe que el mensaje de hoy va a desafiar su fe, así que ponga atención a lo que Dios va a hablar esta mañana porque sé que no va a salir de aquí igual. Pablo está narrando su historia y de alguna manera está hablando de sus características como ser humano. ¿Quién era Pablo? Lo podemos un poquito comprender y conocer a través de este pasaje. Pablo habla de las características como judío, como ciudadano del pueblo de Israel, y habla de características que lo hacen ser una persona virtuosa, características positivas. Él dice, soy de la tribu de Benjamín y soy un judío de pura cepa. Es decir, yo soy nacido aquí, criado aquí y tengo la cultura de este lugar. Otra cosa que Pablo dice acerca de él es que era un estudioso, era alguien que seguía cabalmente las enseñanzas de la ley judía. ¿Qué era la ley judía? Era la ley que recibió Moisés de parte de Dios para dirigir los designios del pueblo de Israel. Para ello, esa ley era y es santa y debía seguirse al pie de la letra. Pablo dice que él seguía la ley al pie de la letra. Sin embargo, nadie sobre la faz de la tierra ha seguido la ley al pie de la letra, porque de lo contrario no necesitaríamos a Jesús. Pero él tenía un concepto alto de sí mismo y se consideraba una persona cabal en su manera de vivir. Ahora, dentro de todas las cosas que Pablo habla, no solo habla de sus méritos positivos, también habla de sus méritos negativos, de las cosas que él hizo que no lo enorgullecen. Y entre ellas, Pablo cita que él era un perseguidor de la iglesia.
Pablo era conocido por matar cristianos. Yo no sé si usted tiene un lado oscuro de su personalidad. Yo no sé si usted tiene un lado oscuro de su vida. Yo no sé si usted hay algo que le avergüenza. Pero creo que poco se compara con ser conocido como un asesino. Es una marca, es una distinción, es una etiqueta difícil de borrar, difícil de lavar. Si usted es conocido quizás por alguna mala decisión que tomó, yo no creo que aquí haya ningún asesino de cristiano. Y si lo hay, bueno, mejor levante la mano para el equipo de seguridad. Pablo en un momento de su vida se encuentra en una cruzada para perseguir cristianos. Y de camino a un lugar llamado Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Pablo iba en su caballo, una luz resplandeciente se aparece en el horizonte, lo tumba del caballo y Pablo tiene un encuentro con Jesús. El único que tuvo un encuentro con Jesús, luego de los discípulos, cuando Jesús fue resucitado, fue Pablo. Nadie más Jesús se le presentó de manera visual y de manera tangible para que ocurriera una conversión, porque para eso estaba la iglesia. Éramos nosotros o somos nosotros los llamados a ser discípulos. Pero Pablo era tan especial y tenía una misión tan importante de parte de Dios que Jesús mismo se le aparece. Y Pablo, el perseguidor de la iglesia, ahora pasa a ser uno de los pilares más importantes de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva. Ese encuentro con Jesús cambió la vida de Pablo una vez y para siempre. Pablo nunca más volvió a ser el mismo. Ahora, imagínese que usted llega con los apóstoles de la época, las personas que habían caminado con Jesús mientras estuvo en su ministerio, se sienta a la mesa y les dice: yo tuve un encuentro con Jesús y Él me llamó a edificar la iglesia. Yo, posiblemente, si eso me ocurriera, yo saldría corriendo. Seguramente es una trampa, nos están esperando afuera, nos van a matar. Este tipo vino aquí a hacer tiempo para que llegue su ejército, porque era un asesino. Y yo puedo imaginar que Pablo, en ese contexto, tuvo que lidiar con la murmuración de las personas a su alrededor. ¿Quién se cree este? Que de repente, de la nada, pasa de ser un asesino a ser uno de los principales predicadores de Jesús. ¿Quién se cree? Quizás las personas pensaban que él tenía una agenda oculta. Quizás pensaban que él tenía otros intereses, que no era eso. Quizás pensaban que era un doble agente enviado por los religiosos de la época para saber lo que estaba haciendo el movimiento cristiano. Y yo me pongo en el lugar de Pablo y no sería fácil lidiar con toda esa oposición. Sin embargo, Pablo logró seguir adelante para llevar a cabo la misión y el propósito que Dios le había dado a su vida. Aún lidiando con mucha oposición, comentarios, murmuraciones, Pablo no dejó que nada de eso se opusiera a lo que Dios quería hacer en él y a través de él. El caso de Pablo es que él hace referencia tanto a sus aciertos, tanto a sus virtudes, como a sus desaciertos. Pero cuando habla de ellos, habla en pasado, no habla en presente. Pablo dice: antes creía que todas esas cosas eran importantes, pero ahora creo que lo más importante en mi vida es lo que Jesús hizo en mí, es lo que va a hacer en mí, es lo que está haciendo en mí, es lo que Él me ha enseñado y lo que me ha llamado a hacer. Querido amigo, querida amiga, esta mañana quiero decirte algo. Quizás tu pasado no sea muy bonito, quizás tu pasado sea vergonzoso, quizás hay cosas, decisiones que has tomado, cosas que has hecho que te hacen sentir avergonzado de ti mismo. Hoy tienes la oportunidad de decir a ese pasado: no más me marcas, no más me etiquetas, hay un futuro para mí en Jesús. Todo eso que yo antes creía que era importante ya no es más, gracias a lo que Él hizo en mi vida. Si hay un hijo de Dios en este lugar que ha recibido la redención, cuyos pecados han sido lavados, que nunca más tiene por qué avergonzarse, yo le invito a que le dé un aplauso fuerte a Jesús por lo que Él hizo en tu vida, por lo que está haciendo hoy y por lo que va a hacer en tu futuro. ¿Amén? Pablo habla acerca de su pasado
y cita todo lo que él consideraba bueno de sí mismo y sus desaciertos como cosas que ya no son más. Eso era antes, incluso llega a decir, todo eso lo considero basura. Ya no lo creo importante porque ahora tengo un llamado que va por encima de lo que yo era antes. Del verso 7 en adelante, Pablo empieza a hablar de sí mismo en tiempo presente. Y le voy a leer lo que él dice. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que todo lo que Jesús hizo en mí es mucho más que importante. Y con eso quiero darle apertura al tema de hoy, al que titulé, ¿cómo lo titulé? Sigue avanzando. Pablo concluye que todo eso, méritos buenos, experiencias buenas, malas, ya no tenían valor, o incluso los llegó a comparar con basura, por la sencilla razón de que en Jesús había encontrado algo por lo que valía la pena, o vale la pena hoy vivir. Eso cambió radicalmente la vida de Pablo. Pasó de ser un asesino de cristianos a ser uno de los cristianos más prominentes e influyentes de la historia. Pablo encontró en Jesús unas cuantas cosas. Encontró un propósito renovado, encontró un norte para su vida, encontró algo nuevo a lo que él iba a entrar una vez ese camino comenzaba a abrirse. Pablo comenzó a descubrir que su propósito en Dios no era perseguir a aquellos que lo amaban, sino era cuidar a aquellos que no lo conocían. Pablo cambió por completo su norte, cambió por completo su camino, y hasta ese momento Pablo no había realmente conocido a Dios. A pesar de ser un religioso, a pesar de haber estudiado en las mejores academias judías del momento, Pablo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. De la misma manera que tú y yo, y que Pablo, tú y yo tenemos un pasado. Y ese pasado ha tenido momentos buenos y ha tenido momentos vergonzosos. Todo hijo de Dios tiene un pasado. No hay persona que haya llegado a los pies de Cristo que no tenga un pasado del que se avergüenza, que no tenga una versión anterior de sí mismo de la que diga, wow, ¿cómo yo era así? Todo hijo de Dios tiene un pasado, pero tengo algo más poderoso aún que decirte. Todo pecador tiene un futuro prometedor en Jesús. Todo hijo de Dios tiene un pasado. Muchas veces muy vergonzoso, pero todo pecador tiene un futuro prometedor en Jesús. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa las malas decisiones que hayas tomado, quién eras antes puede cambiar gracias al poder de Jesús en tu vida. Ya no tienes que ser más el que era antes, Jesús puede transformarlo todo y hacerte alguien nuevo. Amén. El asunto, querido amigo, querida amiga, es que tú y yo muchas veces nos aferramos a ese pasado. Ese que éramos antes, eso que hemos hecho, esas experiencias que hemos tenido, muchas veces nos aferramos a eso y eso determina la trayectoria de nuestra vida por mucho tiempo. En Venezuela no es inusual encontrar personas con esta característica, aferrados al pasado. Yo a veces comienzo con personas y me preocupa que escucho frases como esta muy seguido. Yo en el 2000 y tanto tenía tal trabajo y me iba bien. Yo antes de la pandemia hacía esto y hacía lo otro. Yo cuando tenía este negocio, cuando tenía este trabajo, me iba bien. Yo cuando estaba casado con tal persona, me iba mejor. Yo cuando tenía tales amigos o vivía en tal lugar, mi vida era mejor. Y lo que sucede con eso es que, si bien parece una idea un poco inocente, eso habla de nuestra manera de pensar. Nos habla de que quizás esa persona está estancada en su situación, estancada en su pasado, estancada en lo que sucedió años atrás. Y ese estancamiento trae depresión, tristeza, muchas veces trae un sentimiento de angustia y de ansiedad de no tener un futuro por delante al cual anhelar llegar, de no tener una visión, de no tener objetivos, proyecciones, sueños, porque estamos estancados en nuestro pasado.
Y en la mayoría de los casos, lo que sucede con esta persona es que están transitando la vida por inercia. Se paran en la mañana y hacen exactamente lo mismo todos los días y a veces ni siquiera esperan nada diferente. Simplemente siguen adelante, pero están mentalmente aferrados al pasado. Querido amigo, querida amiga, nosotros no podemos vivir estancados en el pasado, porque cada día las misericordias de Dios son nuevas para nosotros. Cada mañana Dios tiene un plan nuevo para ti y para mí. Cada ciclo de nuestra vida Dios está proyectando nueva visión, nuevos sueños, nuevas ambiciones para nuestro crecimiento. Quizás antes creías que lo importante era algo. Quizás antes creías que tu temporada anterior era lo que iba a ser tu mejor momento, pero Dios te está llamando esta mañana a que pienses en lo que está por venir y no te quedes estancado en el pasado. Quizás podamos ser muy cristianos, quizás podamos ser muy hijos de Dios, pero cuando tenemos esa manera de pensar, el fuego que ardía en nuestro interior por servir a Dios, por anhelar más de Él, por buscarlo más, por tener fe para nuevas temporadas, se ha apagado un poquito. Porque estamos estancados en lo que sucedió antes y no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros adelante. ¿Estás viviendo aún aferrado al pasado? Quizás alguna de esas frases que cité te define a ti como persona. Quizás piensas que lo mejor de tu vida ya pasó. Quizás piensas que las temporadas anteriores son lo mejor que has visto de Dios. Quizás piensas que lo que sucedió antes, ya nunca algo bueno como eso va a volver. Pero yo tengo algo para desafiarte esta mañana. Lo mejor de Dios para tu vida no está en tu pasado. Lo mejor de Dios para tu vida está en tu futuro. Lo que Dios hizo ayer, Él puede hacerlo aún mayor mañana. Dios tiene para ti planes de bien y no estaban solo en tu pasado, están adelante. Pablo tuvo la opción de vivir estancado en su pasado. Quizás podría ser la opción más cómoda para Pablo decir, ¿cómo yo voy a servir a Jesús si yo asesiné a muchos cristianos? ¿Cómo yo voy a servir a Dios si yo he hecho tantas cosas malas? Y Jesús le dio a Pablo un nuevo comienzo. Aun cuando había oposición de parte de los creyentes de esa época, oposición justificada que usted y yo posiblemente pondríamos también, Pablo no se estancó en su pasado. Pablo apuntó a vivir de acuerdo al nuevo futuro que Dios estaba trazando para él. De la misma manera, tú y yo tenemos que borrar de nuestra mente las victorias del pasado. Y tú dirás, ¿cómo yo voy a dejar de celebrar lo que Dios hizo en mi vida hace 5 o 10 años o hace 3, 4 años? Yo compré mi casa con eso, yo compré mi carro con eso, tuvimos nuestros hijos y se criaron en una buena situación por eso que sucedió. Pero querido amigo, no podemos vivir de victorias pasadas. Tenemos que soñar con las victorias que están por delante. Tenemos que soñar con los nuevos territorios que Dios tiene para nosotros, para que los conquistemos. Lo pasado quizás fue muy bueno, pero lo que viene de Dios para ti es aún mejor. Tienes que soñar y tener visión y proyección de que lo que viene por delante no se compara con lo que ha sucedido, es aún mejor. Ningún obstáculo, escúchame bien esta mañana. Así es. Amén. Ningún obstáculo es lo suficientemente grande para Dios para que Él no pueda hacer algo poderoso en tu vida. No hay situación económica, no hay situación política, no hay situación matrimonial, no hay situación familiar que pueda interponerse en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios es más grande que tu mayor obstáculo. Dios es más grande que tu mayor circunstancia. Dios es más grande que tu mayor problema. Él es más grande que todo lo que te rodea, que te causa preocupación. Él es mucho mayor y tiene el poder para sobreponerse a todos esos obstáculos para hacer algo nuevo y poderoso en tu futuro.
Quizás hoy crees que esos días gloriosos de tu pasado nunca más van a volver. Y te voy a traer una noticia. Es verdad. Lo mejor de tu pasado no va a volver. Dios no va a hacer lo mismo, ni lo va a hacer de la misma manera. Dios va a hacer algo nuevo. Dios no va a hacer lo que hizo en tu pasado. Dios va a hacer algo diferente. ¿Sabe que para Dios el pasado no existe? Y usted dirá, pero Dios es eterno. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de que Dios está en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Pero no hay una vez en la Biblia donde Dios esté hablando a la gente, yo voy a volver al pasado para cambiar las cosas. Dios siempre está hablando de ti y de ti en futuro. Dios siempre está hablando de sus planes en futuro. Dios siempre está hablando de lo que va a hacer. Aun cuando el pueblo de Israel fue infiel a Dios por mucho tiempo, Dios habló siempre para ellos. Hay un futuro mejor, y de la misma manera, tú y yo no estamos condenados a vivir en nuestro pasado, porque Dios en el pasado no está. Dios está siempre proyectando un futuro mejor para ti. Lo mejor de Él está por delante. Sea lo que sea que haya sucedido en tu pasado, bueno o malo, tus mejores días no están ahí. Lo mejor de Dios para ti no está ahí, porque todo lo que Jesús ganó para ti y para mí en la cruz está en el futuro. Cuando Él venga por su iglesia, ese evento está en el futuro. Cuando Él siga avanzando su reino en nuestra comunidad a través de lo que hacemos como iglesia local, eso está en el futuro. Cuando Él te use a ti para que tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todas las personas que te conocen lleguen a sus pies, eso está en el futuro. Quizás hoy estás trabajando en el presente para alcanzar eso, pero el logro final consumado en tu vida del propósito de Dios para ti está adelante. Y quiero seguir leyéndole lo que Pablo pensaba acerca de esto, porque creo que es una palabra súper precisa y certera para ti y para mí. Pablo dice, verso 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Escúcheme bien. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Escúcheme bien, iglesia, porque esto es para ti que me estás escuchando esta mañana. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Querido amigo, yo vine a decirte esta mañana que los mejores días de tu vida no están atrás, no están en el 2010, no están en tu pasado, están por delante y están a tu alcance si tú sigues avanzando en lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy no eres el de antes, eres alguien nuevo, y lo mejor de Dios para ti está por delante si sigues avanzando en Él. Amén. Pablo aprendió de forma dura que todo lo que el hombre hace para sí mismo es intrascendente, no tiene propósito. Pablo vivía para ser celoso de un Dios que no conocía y asesinó cristianos sin ningún tipo de criterio, sin justificación, porque estaba equivocado en su pasado. Pero Jesús vino a su vida y marcó un antes y un después, y el Pablo del pasado quedó atrás y nació de allí un Pablo nuevo. Querido amigo, querida amiga, quizás en tu pasado tú eras de una manera, quizás tenías un carácter, una forma de ver las cosas, una perspectiva, una visión de la vida equivocada, y hoy Jesús te está diciendo, es momento de cambiar la perspectiva porque yo tengo algo mejor para ti. Es momento de ver las cosas de otra manera porque yo tengo un propósito que es muy superior a lo que has hecho en el pasado. Las cosas están cambiando en ti, no porque tú quieras, es porque Jesús te está llevando a ser tu mejor versión para lo que Él tiene para tu futuro. Amén.
Tu pasado no es lo mejor que has vivido. En tu futuro está lo mejor de Dios para ti. Si tú te atreves a seguir avanzando. Si tú te atreves a salir de lo que habías hecho y comienzas a hacer lo que Dios quiere hacer en ti para entrar en ese nuevo futuro. Amén. Los músicos pueden ir subiendo si quieren. Yo voy a ir narrándole una historia aquí mientras ellos vienen. En el año 1996, en las Olimpiadas de Atlanta, el equipo de gimnasia de Estados Unidos se disputaba la medalla de oro con sus equipos rivales más fuertes, Rusia y Rumania. Nunca antes Estados Unidos había ganado una medalla para su país en equipo. Y ya estaban en las últimas presentaciones de estos eventos de gimnasia. Yo no sé si ustedes los han visto en la televisión. Las Olimpiadas consisten en una serie de eventos que a veces son complicados de ver. Uno dice, ¿cómo esa gente hace eso? La mayoría de las veces quienes lo hacen son personas muy jóvenes y uno a veces se reta mentalmente y dice, ¿cómo esas personas tan jóvenes tienen tanta determinación y tanta disciplina para llegar a hacer eso? Por eso los jóvenes en nuestra iglesia tienen un lugar importante, porque en ellos está el futuro de Dios para su reino. Amén. Estados Unidos necesitaba una puntuación de 9.3 para asegurar el máximo premio. Viene esta muchachita de 14 años, su nombre Dominique Moceanu, y se prepara para hacer el salto del potro, un evento donde tiene que correr rápidamente, poner sus manos encima de un potro de goma y no sé de qué más, de goma espuma, saltar, dar una pirueta en el aire y caer de pie. Y viene esta muchacha y seguramente la presión del momento, el saber que mucho del éxito de su equipo dependía de ella, hizo que en sus dos intentos se cayera. Algo sin precedente para una persona profesional con tantos años de preparación. Quizás se sintió abrumada por lo que ella tenía que hacer y no logró aterrizar en ninguno de esos dos intentos. Y ahora el turno era para una muchacha de 18 años, llamada Kerry Strug. También tenía que lograr una puntuación de 9.3. Solo un salto podía cambiar la historia de su país. Emprende su corrida, hace su salto y cuando va a aterrizar se cae también. Quedaba un solo intento para lograr esa puntuación. Pero sucedió algo que le puso la cosa bien difícil a Kerry. Su tobillo se dobló. 2 ligamentos sufrieron un daño irreversible. Hasta el día de hoy ya ella no lo ha logrado correr más y hacer lo que amaba. Ella voltea y ve al coach, a su entrenador, y el entrenador le dice, todo depende de ti. Con su dolor, con su sufrimiento, quizás un dolor que tú y yo nunca hemos experimentado físicamente, o quizás sí algunas personas, se pone de pie, empieza nuevamente su carrera, hace su salto y cae en pie. Y logra ganar para Estados Unidos su primera medalla de oro en equipo. Y yo leía la historia de esta muchacha y pensaba en mi vida. ¿Cuántas veces yo me he lesionado? ¿Cuántas veces he pasado por periodos de sufrimiento y dolor? Por momentos en mi vida que me han hecho sentir que quizás lo mejor de Dios para mí quedó ya atrás. Que quizás lo que estoy soñando y anhelando, la lesión que he sufrido, es muy fuerte, es muy dolorosa para seguir adelante. Quizás hay personas que piensan de esa manera hoy. Quizás tu matrimonio dejó heridas en tu vida, que piensas que ya lo mejor de Dios quedó atrás porque estás lesionado. Quizás tus negocios que has emprendido han fracasado y crees que lo mejor de Dios para tu vida quedó atrás porque ¿cómo se va a volver a levantar un negocio si ya no tengo dinero?
Quizás tu trabajo has tenido malas experiencias y te han despedido del lugar en el que amabas estar. Y crees que no va a venir un trabajo mejor, porque ese era el mejor lugar para ti. Lo mejor de Dios para mí no quedó en el pasado. No importa mi lesión, no importa mi dolor, no importa lo que ha sucedido. Dios tiene para mí por delante un futuro mejor. Él tiene para mí planes de bien. Yo voy a emprender esta carrera para llegar al final. Por eso, amiga mía, amigo mío que estás allí, lo mejor de Dios no está en el pasado. Por mucho que te hayan lesionado y te hayan hecho daño y sientas dolor, lo mejor de Dios para ti está adelante si sigues avanzando. Aún cuando estés adolorido, aún cuando estés herido, aún cuando hayas sufrido traumas fuertes en tu pasado, lo mejor de Dios para ti está adelante si sigues avanzando. Hay mucho más de Dios para ti si te atreves a asumir el reto de dar nuevos pasos de fe, de desafiarte a hacer los cambios necesarios para que en tu vida entres al futuro que Dios tiene para ti. Hay mucho más de Dios para ti si sigues avanzando. Las personas que hacen historia, las personas que dejan una huella, las personas que dejan un legado, no son las que todo les sale perfecto siempre. No son las personas que siempre están logrando cosas sin ningún tipo de oposición. Son aquellos que aun cuando han sufrido experiencias dolorosas, aun cuando han sido traumatizados por otras personas, por el dolor, por las experiencias, deciden ponerse de pie y aun con su lesión dicen: yo fijo mi mirada adelante, no lo he alcanzado todavía, no soy perfecto, no tengo todo lo necesario, pero sí tengo la disposición de seguir avanzando. Hoy un paso más, mañana otro paso, doy pasos de fe en dirección a lo que Dios tiene para mí. Fijo mi mirada en Jesús, el autor y consumador de mi fe, para seguir adelante, porque lo mejor de Dios está allá para mí. No quedó en mi pasado, está en mi futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso esta mañana? Que nada te detenga a seguir dando pasos de fe. Que la situación del país, que las dificultades que estás viviendo en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu carrera, nada te obstaculice tu deseo de seguir dando pasos de fe hacia adelante. Pablo dice: no creo haberlo alcanzado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Me encanta. Esto aplica para todas las áreas de mi vida y la tuya. Aplica para mi fe, aplica para la iglesia, aplica para mi familia, aplica para mi negocio, aplica para mi carrera. Si yo me concentro en lo que tengo por delante, en lo que Dios está haciendo en mi vida, olvido el pasado y sigo avanzando, los mejores días de mi vida me esperan. No quedaron atrás, me esperan allí adelante. Sigue avanzando por una sencilla razón. Cada paso que das hacia adelante te acerca más al futuro que Dios tiene para ti. Quizás haya dolor hoy, quizás haya heridas en tu corazón, quizás la oposición ha sido fuerte, quizás las personas a tu alrededor te han dicho nunca lo vas a lograr. Quizás la situación del país y la economía te han puesto obstáculos difíciles de sobreponerte, pero querido amigo, querida amiga, si tú y yo tenemos la disposición de seguir avanzando, de seguir adelante, cada paso de fe que doy es un paso más cerca del futuro que Dios tiene para mí. Un paso a la vez sigo avanzando, me sobrepongo a mi dolor, me sobrepongo a mi sufrimiento y a mi lesión y doy un paso más en dirección al premio celestial que está en Cristo Jesús, para ti, para tu familia, para tu negocio, para tu carrera, para tu vida, para tu salud mental, para tu enfermedad. Un paso más para seguir avanzando.
invito a que inclines tu rostro allí conmigo. Y si este mensaje ha hablado a tu vida, si sientes que Dios te ha estado llamando el día de hoy a sobreponerte a tu lesión, a tu dolor, a tu pasado difícil y a seguir dando pasos hacia adelante, yo te invito a que le dediques un momento de oración al Señor. Le digas: Señor, hasta aquí he llegado solo.